Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Empezamos un ciclo de conferencias, un ciclo que está organizado por el colectivo indignado de Valladolid, cada vez más indignado, y por la coordinadora de ONGs de Castilla y León. Entonces este ciclo pues tiene un qué, y ese qué se llama 4 conferencias. 4 conferencias están divididas en 2 y 2. 2 hoy, 5 y mañana 6, y otras 2, las últimas, 14 y 15. Las 2 primeras hablan de la historia del fenómeno de los refugiados y de la inmigración en general, como veis ahí arriba, migración y exilio a lo largo de la historia. Y yo no voy a presentar esa, y tampoco voy a presentar al ponente de ahora, que lo hará después Aurora. Voy a presentar el ciclo en su conjunto. Y la otra, la siguiente, sería ver las causas, o sea, la de mañana, causas que producen este fenómeno. Y las otras 2 últimas, pues hablaremos del pacto de migración y exilio de Europa, y qué hacer ante esa realidad, ante esa normativa, mejor dicho. Esas serían las 4 conferencias. El qué de lo que vamos a hacer en este ciclo. ¿Quiénes lo organizan? Ya lo he dicho. Pero yo quería hacer hincapié en que bajo esos organizadores, sobre todo bajo la coordinadora de ONGs de Castilla y León, que son más de 70 entidades, a mí me parece bueno que pensemos en que somos pues una representación del tejido social que existe en Valladolid, del tejido social de todos los movimientos sociales. Yo creo que llega el momento en que los movimientos sociales deberíamos de trabajar aunadamente, y que de cuando en cuando se organizaran cosas conjuntas, de tal manera que lo organizara, por ejemplo, una ONG, una organización, una asociación, pero que todos los demás estuviéramos con ella, coorganizando de alguna manera. En ese sentido, el que juntos, la coordinadora y el movimiento cívico, digo, el colectivo indignado, estemos hoy juntamente organizando, pues quiere ser un símbolo de esa realidad. Un símbolo que a su vez quiere recordar pues algunas actividades que el colectivo indignado ha venido realizando a lo largo de su historia. Sabéis que nació en el 2015, con motivo del mayo del 2011, entonces con ese motivo, digo, se organizaron bastantes cosas. Yo recuerdo 3 que impactaron, creo, en la ciudad. Una de ellas fue pues cuando cerca de 2000 personas, aprovechando la semana de cine o de teatro de calle de aquí de Valladolid, pues hicimos un acto en la playa, en las Moreras, de la manera que cerca de 2000 personas contemplaron el amenizaje o el vómito, dijéramos, de refugiados, de inmigrantes, que simbolizaban ser vomitados por las olas del Pisuerga, como han sido vomitados por las olas del Mediterráneo, tantas gentes han muerto. Dice Actur que una media de los que mueren en el trayecto, de todos los 108 millones que hay de inmigrantes y refugiados en el mundo, pues de esos 108 millones, 4000 de media mueren cada año en el trayecto, en la trayectoria migratoria. 4000 cada año, desde el 2014. Por tanto, podríamos calcular que más de 40.000 han muerto en las aguas o en los bosques o en el desierto, en el trayecto de su venida desde África hasta Europa, como regla general, o hasta Estados Unidos. Pues bien, ese fue un acto importante al cual quisiéramos continuar con este tipo de actos que estamos ahora celebrando. Otro tipo también de actos que se hizo en aquel momento fue lo que se llamó el abrazo de los pueblos, que fue pues un día entero que lo pasamos en la... ¿cómo se llama? En la cúpula del milenio. Allí estuvimos pues, prácticamente muchos organismos, muchos movimientos, y todo el día pues con conferencias, con juegos,
con niños, con jóvenes, con mujeres, con mayores, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso quiere ser, digo, la continuación. ¿Y todo ello por qué? Pues porque no tenemos más remedio que protestar e indignarnos ante una realidad del fenómeno de los refugiados inmigrantes que es el problema del siglo XX y del siglo XXI. El problema, no un problema más, sino una realidad que atosiga al mundo y que el día de mañana la historia nos pedirá cuentas. Mejor que yo, sobre esto va a hablar nuestro amigo Chema. Gracias, Martín. Bueno, pues aquí nuestro amigo Chema, bueno, lo decimos así porque nos conocemos hace muchos años. Concretamente yo le conocí cuando eran las escuelas de verano de Concejo Educativo. Bueno, José María Hernández Díaz tiene un amplio currículum, del que he elegido los siguientes datos. Es catedrático de la Universidad de Historia de la Educación de la Universidad de Salamanca desde febrero de 1994. Vicerrector de Planificación e Innovación Docente de la Universidad de Salamanca de 2003 a 2007. Presidente del Consejo Escolar de Castilla y León de 2000 a 2003. Autor de más de 300 trabajos científicos publicados preferentemente de Historia de la Educación. Uno de sus últimos libros publicados es Ensayos mínimos sobre la Universidad de Seada, Castelo Branco 2021. Miembro del Consejo de Redacción de 36 revistas especializadas en el campo de la educación, editadas en Europa y América. Director de Historia de la Educación, revista interuniversitaria desde 2011 hasta hoy. Director del Grupo de Investigación reconocido, Memoria y Proyecto de la Educación, el Mántica Paideia, de la Universidad de Salamanca 2005-2022. Ha desarrollado y dirigido diferentes proyectos de investigación y también numerosos congresos de la especialidad, por ejemplo, sobre influencias externas sobre la educación española e iberoamericana, educación y desarrollo en África, historia de la prensa pedagógica. Es profesor invitado en varias universidades de América Latina, África, España y Europa, donde ha impartido numerosos cursos y conferencias. Fue miembro fundador y activo del Movimiento de Renovación Pedagógica Concejo Educativo, organizando varias escuelas de verano de Castilla y León, desde la primera celebrada en Salamanca en 1978. Miembro del MC, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. En la actualidad forma parte del Fórum Europeo de la Educación de Castilla y León, con sede principal en Valladolid. Participa de varias ONGs del campo de la educación, con proyección en América Latina y África, además de España. Publicaciones recientes sobre educación y emigración. Méndez Víctor Hugo y Hernández Díaz José María, Educación, Teoría Postcolonial y Perspectiva Decolonial. Resonancias en España y Portugal, en el 2022. Hernández Díaz José María, Emigrantes, Refugiados y la Educación en España en la Fiesta de la Ciencia de la Universidad, Brasil 2021. Hernández Díaz José María, Póster Adecir Chechetti, Ercio, Migración, Interculturalidad y Educación, Impactos y Desafíos, Ediciones Universidad de Salamanca 2019. Bueno, hasta aquí el currículo. Y ahora ya vamos a empezar con la charla, en la que ya, como os ha dicho Martín, está organizada por el colectivo Indignado y la coordinadora de ONGs, y agradecemos la colaboración de la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid. Vamos a escuchar su ponencia, que lleva por título Migraciones y exilio a lo largo de la historia. Bien, muchas gracias Aurora, muchas gracias Martín. Me encuentro entre amigos, supongo que os voy a llamar de tú. Sí. Con vuestro permiso, a unos y unas. Bueno, nos conocemos desde hace muchos años y compartimos buena parte de proyectos, de ideas y de planteamientos. Por lo tanto, para mí es muy gratificante el poder estar aquí esta tarde y otras, pero en este momento pues reflexionar juntos
en torno a una temática que es altamente preocupante para la humanidad. Manuel Castells, a quien seguramente muchos conocemos, que ha sido ministro de universidades hasta hace un par de años, pero no por eso, sino porque es un gran sociólogo, en una obra importantísima, publicada por él y su equipo en el año, a partir de 1992, anunciaba los grandes problemas que iba a vivir la humanidad en el siglo XXI. Y uno de ellos era el movimiento de las enormes migraciones que se avecinaban. Estaba hablando en 1990-91. Bueno, pues 30 años, casi 40 años después, lo estamos comprobando y esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar si no cambian de manera radical otro tipo de circunstancias. Por lo tanto, la temática a mí me parece que es profundamente sustantiva, es de una importancia enorme, capital, para comprender nuestro tiempo y para comprender también nuestro compromiso como ciudadanos, como pensadores, como profesionales, como lo que somos, ya fundamentalmente pues, ciudadanos. Por eso me encuentro realmente muy gratificado. Yo aprendo sin duda alguna en la preparación de la charla, pero en el debate que vamos a tener después. Ya nos dirá Aurora pues, cuándo debo cortar, porque a veces uno se proyecta o se enrolla un poquito más de la cuenta. Bueno, por lo tanto, me encuentro entre amigos, pero eso no es motivo para decir 4 tonterías o chorradas, como se suele decir ahora, sino bueno, pues pensar juntos en torno a un esquema que yo os voy a proponer y que vamos a ir desgranando poquito a poco. El esquema de 9 puntos es el siguiente, que lo veis ahí reflejado en la diapositiva. Primero nos vamos a preguntar, para clarificar conceptualmente de qué estamos hablando. Cuando mencionamos a refugiados, exiliados, emigrantes, extranjeros, no son exactamente bueno, pues conceptos parecidos, pero no exactamente iguales. La inmigración y el exilio en la historia del mundo, algunas pinceladas, por favor. Nos vamos a centrar en España como país emisor de migrantes y exiliados, después país receptor, en la actualidad, de extranjeros, emigrantes y refugiados. A continuación, aunque yo sé que en los próximos días se va a hablar también de algunas de estas cuestiones, pero es importante pensar sobre las respuestas o las políticas socioeducativas que un Estado de Derecho como el nuestro pues, ofrece frente al racismo y la xenofobia, que es una respuesta relativamente generalizada por parte de muchos ciudadanos españoles, desde luego no la mayoría, afortunadamente, pero sí de un sector bastante significativo. A continuación, mi propuesta es que pensemos que o se hace a través de procesos educativos o si no, no va a ser posible el construir una inclusión colaborativa, no una multiculturalidad, sino una integración inclusiva hacia los miles, millones de inmigrantes que han llegado y que siguen llegando. Hay distintas experiencias de interculturalidad, algunas de las cuales vamos a comentar, y luego no sé si nos da tiempo o no, me gustaría trasladaros una lectura un poco distinta, hermenéutica, sobre un tipo de, bueno, pues de información que es hasta ahora poco utilizada en la investigación y que se sustenta en, bueno, pues en lo que podríamos denominar el top del ceremonial y de la vanagloria de las universidades, de todas nuestras universidades, como son los discursos inaugurales del curso académico que se han producido en los últimos 80 años en España, con las 80 universidades que existen en la actualidad, públicas y privadas, pero sobre todo pues, pensando en las más arraigadas, en las más tradicionales.
y es una investigación que supone haber analizado algo más de 2.125 discursos, textos escritos, que yo creo que es interesante que pensemos sobre ello porque nos ayudan también a pensar cómo es nuestra universidad y las respuestas que se pide también a la universidad y algunas consideraciones finales. No se ve, caramba. Bueno, ¿de quiénes estamos hablando cuando mencionamos a los emigrantes, refugiados, exiliados y extranjeros? Bien, la extranjería es un concepto bastante genérico que se utiliza en estadísticas, pero que es muy impreciso y que incluye extranjeros turistas, residentes extranjeros, es decir, noruegos y suecos que viven en Torrevieja y donde se habla inglés y nada más, y desde luego no son inmigrantes, sino que son residentes habituales con un nivel completamente distinto de renta y de consumo. En extranjeros también se incluye a los expatriados, personas profesionales que viven en España por alguna circunstancia profesional y que desean o no residir entre nosotros. Desde luego a los exiliados, que como vamos a ver son el resultado de un oprobio colectivo que tiene carácter político generalmente, que se fundamenta además en la pobreza y a veces también con connotaciones religiosas. Los refugiados extranjeros no regularizados, en todo caso los no nacionales o carentes del DNI. El concepto de extranjero, de bárbaro, en griego bárbaro es extranjero y hemos utilizado el término bárbaro a veces inapropiadamente para referirnos a otro tipo, por las mediaciones también históricas y conceptuales que se asignó, sobre todo en la denominada caída del Imperio Romano, que no fue tal caída así como tal de arrumbar, como vamos a ver luego, sino que eran simplemente los extranjeros libres que toda esclavitud representan en la historia. Movilidad hay, claro que hay movilidad, pero absolutamente indeseable, como todo lo que representa la esclavitud, igual que los llamados bárbaros del Imperio Romano, que en realidad eran extranjeros que van entrando progresivamente en las estructuras del Imperio Romano, que se va poco a poco transformando, no desmoronándose, sino va cambiándose por la influencia creciente de distintos pueblos llamados distintos o bárbaros, ¿no? Por lo tanto, hay una enorme movilidad en toda Europa. El Imperio Romano estructura las fronteras prácticamente de toda Europa, ¿no? Hay una obra que después os voy a mencionar del historiador Josep Fontana, que se titula Europa ante el espejo. Es una obra fantástica precisamente para este tema, me parece a mí, en la cual demuestra de manera argumentativa y muy seria, con historiografía plena, cómo Europa no tiene un código genético determinado de los europeos, sino que es un resultado híbrido de muchas procedencias. Todos somos híbridos. Por lo tanto, nada de exclusiones y nada de tener pedigrí ni un código genético determinado. Por favor, los europeos somos híbridos. Hay toda una demostración histórica en este libro y en otras reflexiones que nos ayudan a pensar en qué medida no podemos ser excluyentes porque somos híbridos, somos el resultado de muchas procedencias, de muchos pueblos del norte, del sur, del medio y del este y del oeste, ¿no? Hay distintos imperios posteriormente, en todos ellos hay división social, división estamental, dominio de unos pocos sobre la mayoría. En la Europa medieval, recordáis que se produce una especie de reclusión al ámbito rural, por lo tanto las comunicaciones no se eliminan del todo, pero se limitan en buena medida. El caso particular del Camino de Santiago, que es la máxima expresión del comercio, del intercambio cultural, precisamente
va a ir naciendo y va a ir creciendo para ir rompiendo esas fronteras tan reducidas que establecían las comunidades rurales en toda la Europa medieval. Más adelante, en el siglo XVI, es cuando nacen los estados-nación, que en términos organizativos responden en buena medida a lo que tenemos en la actualidad, pero siguen siendo una sociedad estamental, de una profunda división social. Pero claro, los estados-nación van a ser también excluyentes respecto a otros estados-nación. Ahí están las continuadas guerras de España contra los franceses, de los franceses contra España, contra Saboya, contra el imperio británico, inglés, es decir, que hay una constante, bueno, pues en guerra de fronteras para ir consolidando un Estado-nación o X Estados-nación. Parece que el primer gran Estado-nación fue España con la unificación de los reinos de Castilla y Aragón, y desde luego fue el más importante durante 3 siglos, como todos seguramente sabemos. Los estados-nación y los imperios se han sustentado siempre en 3 elementos básicos, además de la conquista y además del empleo de las armas. Pero se pasa pronto de las armas a las letras, como nos dice el Quijote, que es una crítica importantísima y decisiva. El discurso de las armas y las letras, que está perfectamente escrito, como no, por Cervantes, nos dice eso, que en la Europa moderna pues hay que ir abandonando el único modelo de gobierno y de dominio, que es el de las armas, e ir estructurando un gobierno de las letras, un gobierno de las letras sustentado en la lengua, en la religión, en la ciencia, en la escuela progresivamente. Aunque no se llega a generalizar la escuela, como todos sabemos, hasta después de la Revolución Francesa. Pero es interesante hacer este tipo de reflexiones, igual que el Imperio Británico de los siglos XVI al XX, que finaliza teóricamente en 1949, pero que hoy mantiene un neoimperialismo clarísimo en todo lo que es la estructura de la Commonwealth. O el Imperio francés, bueno, los 2 imperios franceses del siglo XIX, y el neoimperialismo francés, primero en Asia, en Indochina, y luego después, de forma continuada, en buena parte de África, del África subsahariana y del África también del Sáhara, ¿no? Donde, bueno, algunos de los grandes problemas que tiene África hoy se deben a las actitudes negligentes y bueno, resistentes de este neoimperialismo francés que se está permanentizando. Pero también, desde luego, a mí me parece de las expresiones históricas más absurdas, más terribles, bueno, más legitimadas desde el punto de vista político, todo lo que representó el reparto de África en 1885 en Berlín. Se reúnen en una mesa y se ponen de acuerdo las potencias, entonces hacen un mapa, y esto para ti y esto para él, y así es África todavía hoy en la actualidad. Una parte para Inglaterra, otra parte para Francia, otra parte para Portugal, otra parte para Alemania y una parte completamente colateral también para España y para Bélgica. Bueno, lo de Bélgica no fue tan colateral porque asumió pues, un enorme protagonismo en todo lo que es el Congo llamado belga, el Zaire, un enorme país de Centro África, un poco más abajo, en África subsahariana. Pero desde finales del siglo XIX hay que hablar de un nuevo imperio, de un neoimperialismo que representan los Estados Unidos. Técnicamente parece que en términos históricos se inicia con la destrucción del ejército español en Filipinas y especialmente en Cuba, con la pérdida de las colonias y desde luego con la expresión ya de la magnificencia y del protagonismo económico e industrial que va teniendo Estados Unidos y científico desde entonces hacia acá.
y que parece que sigue hacia adelante, ¿no? Pero también hay que recordar el imperialismo de la Rusia de los zares, de un montón de siglos, del siglo IX hasta 1917, y después la versión soviética y stalinista, y también habría que hablar del neoimperialismo de Putin, no de Putin, de la, pues la coordinación y la república rusa, las repúblicas rusas, que responden a un código imperial. De nuevo, lo que está sucediendo en Ucrania no se entiende sin esta larga historia de imperialismo ruso, de la historia de los zares, que generó cantidad de movilidades, de migraciones, de procedencias de todas partes en ese territorio tan extenso, tan tremendo, que ocupa la Rusia actual. O el imperio de Japón entre 1868 y 1945, que queda eliminado como tal por los resultados de la Segunda Guerra Mundial. En 1970 los emigrantes eran 12 millones y en 2020 son 281 millones, consecuencia de todo este conjunto de factores. Es casi el 4% de la población mundial, que procede generalmente del sur, de los países del sur. Antes citaba esta obra de Fontana, que os sugiero leer en algún momento. Y hay que hablar de migraciones estructurales hacia los Estados Unidos o hacia Europa, o también las recientes que se están produciendo hace pocos años desde Haití y Venezuela hasta Brasil, Colombia y Chile, y que generan los mismos odios y las mismas reclusiones en Colombia respecto a los venezolanos o los haitianos, o en Chile, donde hay una creciente población haitiana, y desde luego también en Brasil, para que nos hagamos idea de lo que ese conjunto de circunstancias representa. Los puntos las estructuras atractivas son Estados Unidos, Norteamérica mejor dicho, Estados Unidos, Canadá y Europa, porque es considerado como la expectativa del triunfo, de la vida fácil, de la vida cómoda. Luego las circunstancias son otras, como todos sabemos. Y la procedencia, pues, de los que llegan también a España y al mundo, pues tienen de distintos países dominantes. Es de todo el mundo, pero pongo ahí solamente los dominantes. España como país emisor de migrantes y exiliados. Voy a darme un poquito más de prisa porque si no me parece que no terminamos. España ha sido un país de migración masiva por diferentes razones, fundamentalmente económicas. Ya lo fue en la llamada conquista. En realidad ahí se produce una enorme migración de gente pobre procedente de Extremadura, de Castilla y León, de Galicia, pero especialmente de la España interior hasta el siglo XVIII. Pero hay que leer la prensa de finales del siglo XIX y el primer tercio del XX, la prensa española, para ver la cantidad de anuncios de vapores, de barcos que se anuncian para viajes no de placer, sino de viajes de migrantes, de millones de migrantes españoles que van en los vapores hacia Río de Janeiro, hacia Buenos Aires, hacia Bahía, hacia Montevideo. Cualquiera que haya estado en algún momento en algunas de estas ciudades y países, pues podrá ver y comprender el impacto que desde finales del siglo XIX hasta la fecha pues tienen estas poblaciones, hijos de españoles, generalmente campesinos, depauperados, ¿no? Estoy recordando uno de los grandes espacios de sociabilidad de Montevideo, es el Ateneo Español, que es un espacio realmente de gran influencia política también en el Uruguay actual. Pero esta es una situación que se produce en toda América. Hay que hablar del exilio republicano, que se produjo desde luego
en Francia en una primera fase de refugio, pero posteriormente de un asentamiento creciente en muchos países de América Latina, especialmente en México, donde se produce la acogida de intelectuales, de educadores, de inspectores, y escribí algún trabajo sobre el exilio pedagógico en América Latina y especialmente en México, la figura de Herminio Almendros, que fue creador en España del movimiento cooperativo de escuela popular, del movimiento Frenet, pero que luego lo va a ser también en Cuba, donde va a desempeñar una tarea importantísima en los inicios de la Revolución Castrista. Luego después va a ser depurado también por el estalinismo a partir de 1963. Pero el exilio republicano está muy presente en toda Europa, pero especialmente en Francia y en toda América y en el norte de África, especialmente en Argelia. Pero habría que hablar también del exilio interior, la cantidad de miles de españoles que tienen que renunciar exteriormente, pero nunca interiormente, a sus formas de vida, a sus formas de pensar, y que se ven sometidos por el impacto de lo que todo representa el nuevo régimen, Falange, el Frente de Juventudes, toda la estructura de un nuevo Estado. Se ha escrito mucho sobre el exilio interior de muchos, bueno, de esto incluso hace ya bastantes años, incluso Ortega y Gasset escribió trabajos muy interesantes sobre el exilio interior. Pero de luego, en los años 60, desde 1959, cuando se inicia la liberalización económica, que no política, del nuevo régimen, o no en términos importantes, se va a producir un desplazamiento a Centro Europa de nada menos que 3 millones de españoles, especialmente en Alemania, pero no solo, en Francia, en Suiza, en Bélgica, en Reino Unido. Yo todavía lo viví, pero no siendo inmigrante habitual, sino siendo pues, estudiante que trabajaba en los, como fregaplatos, en los hoteles y camarero en los hoteles de Suiza o de Francia, aprendiendo lengua también, pero sobre todo conviviendo con ambientes de refugiados y de migrantes muy interesantes. Es una gran escuela de vida. Recuerdo uno de los últimos mítines de Federica Montseny, a quien seguramente muchos de vosotros conocéis o por lo menos habéis leído, que fue anarquista, ministra de Sanidad en la guerra. Pues dio un mitin extraordinario, no sé cuánta gente estábamos allí en Ginebra, y donde había pues un clima de efervescencia todavía antes de la dictadura, antes de terminar la dictadura. Estoy hablando del año 73, donde las cosas habían cambiado un poquito en España, pero no tanto en términos políticos. Pero bueno, el exilio de todo el movimiento republicano, comunista, anarquista, socialista fue realmente impresionante y ha quedado muy asentado, sobre todo en el sur de Francia. Toulouse es un espacio que no se entiende porque hay miles de familias que hoy tienen apellidos como Fernández, como Díaz, que son lógicamente de procedencia española. Y luego pues hay que hablar de las migraciones interiores desde el ámbito rural a las ciudades y focos industriales de toda España que ya conocemos. En esta migración interior se mantienen brotes y prácticas de prejuicio, estereotipos y posiciones identitarias y excluyentes frente a los trabajadores procedentes de otros espacios dentro de España. Recordemos aquel tal Arsalus, a los maquetos, que así se consideraban en el País Vasco, y todavía en parte a los charnegos en Cataluña, que eran los procedentes de Almería, de Badajoz, de Cáceres o de un pueblo determinado de Ávila, de Salamanca o de Valladolid en aquellos momentos, o de Palencia. Y nosotros a su vez hemos sido siempre excluyentes respecto a un país considerado como inferior y a los portugueses. Ahora ya no, afortunadamente, pero durante muchos tiempos ha sido así. España es país receptor de migrantes y refugiados.
Bueno, hay que mencionar que antes se pensaba, hasta los años 80 se pensaba que cuando la población inmigrante no era tan significativa como actual, que los españoles no éramos xenófobos, no éramos racistas, ¿no? Y hay un estudio muy interesante que yo os recuerdo, porque desde hace ya algunos años, de Calvo Buezas, titulado "Los racistas son los otros, nosotros no". Los racistas son los franceses, que ya tenían problemas importantes, o los alemanes con los españoles, pero nosotros no. Pero resulta que teníamos y tenemos un problema muy significativo en España de tipo racista, no actual, no solamente actual, sino de tiempo atrás, que son los gitanos, la comunidad gitana, que es no cualquier cosa, sino más de 700.000 componentes, y que en 2023 representa el 1,5% de la población, y que todavía tiene enormes dificultades en ser incluido. Se produce una especie de tratamiento o de aceptación o de acogida piadosa, pero no social todavía en términos políticos. Hoy somos más o menos, algo más quizá, los 48 millones de habitantes, de los cuales son extranjeros 5 millones, casi 6 millones. Pero aquí tenemos que contabilizar también los extranjeros que no son emigrantes como tales, ¿no? En este año pasado, hace los datos últimos que tenemos, hay informes periódicos de migración que podéis consultar fácilmente en internet. Cifras de migrantes, ¿no? De migrantes y de refugiados. Bueno, más imprecisas las de refugiados. El 12% del total de los habitantes españoles son emigrantes, proceden de la emigración, pero con una distribución muy heterogénea. La media está en torno al 12%, pero hay ciudades como Barcelona que son el 22% de la población, y en otras ciudades de Cataluña son hasta el 35%. En algunas ciudades de Murcia o pueblos de Murcia y de Valencia estamos hablando de cifras realmente importantísimas, de como el 30% de los habitantes o son ecuatorianos, o son búlgaros, o son rumanos. Bueno, ahí os doy algunos datos. Son una distribución irregular en función de, lógicamente, la oferta de trabajo que se realiza en la agricultura, en la industria, en los servicios, en distintas poblaciones. En consecuencia, los problemas de servicios públicos y de relaciones sociales de unos con otros no son los mismos en las distintas poblaciones. Y luego, pues a todo eso hay que pues atender lo que está sucediendo en toda Europa, con una profunda resistencia xenofóbica en países que ya tienen, imaginaos que Francia está ya en el 40% de votantes de Le Pen, que en Italia hay una señora Meloni que pertenece a la extrema derecha y que es xenófoba. Sabemos lo que empieza a significar también Vox entre muchos ayuntamientos por los pactos que han acordado con el Partido Popular. Bien, por lo tanto, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de comprender las respuestas, las políticas socioeducativas en un Estado de Derecho frente al racismo y la xenofobia. Y estoy insistiendo bastante en el paso que se ha venido produciendo y se produce entre lo que técnicamente podríamos denominar el paso de la caridad y la compasión hacia la ciudadanía y la respuesta política. Tradicionalmente hubo una beneficencia particular, fundamentalmente de la Iglesia, que luego en buena medida ha continuado en muchas ONGs, cuidado, que son paternalistas, que no es el caso de los aquí presentes, pero todos conocemos ese tipo de ONGs, y que son las que compadecen, las que acogen por piedad, que sí es un paso quizá previo en algunos casos, pero no es la respuesta que hay que dar
ni a los gitanos ni a otras comunidades a través de muchas de estas ONGs. Es verdad que hay asociaciones y redes de asociaciones que están planteando ya otra respuesta distinta. Tenemos que esperar a la llegada de la socialdemocracia, con todas las limitaciones que tiene en los años 80, para una respuesta educativa, porque mi propuesta es que o hacemos algo en el cambio de mentalidad de los ciudadanos a través de la educación, o si no, que tenga continuidad, o si no, no va a ser posible de ninguna manera el dar respuesta correcta a estas circunstancias. La respuesta educativa teóricamente es, magnífica, porque siempre se responde, se remite a la vigencia de una Constitución con algunas limitaciones, que es la de 1978, donde hay un artículo 27 que habla del derecho de todos los españoles a la educación, y todos los que viven en España tienen ese mismo derecho, pero hay que esperar a la implantación de otras leyes, la LODE en 1985, la LOCSE en el 90, la LOE en 2006 o la actual LOE en 2020. No hablo de otras leyes que son nacionales frente a estas, donde se van concretando mucho más y se van trasladando en su aplicación a las comunidades autónomas las respuestas educativas que se tienen que ir ofreciendo desde el punto de vista no solo sanitario, sino también social y educativo a las poblaciones emigrantes. Al mismo tiempo que hay un conjunto de normativas educativas, también hay otro apartado que conocéis bien, como es la Ley Orgánica de Extranjería del año 2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros, pero en ese baúl cabe todo, como antes hemos visto, entonces hay que matizar muchas cosas. Y está el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia a partir del año 2000, porque se van produciendo actualizaciones desde entonces. Bien, a partir de este paraguas normativo que antes acabamos de mencionar, sabemos que luego las leyes pueden ser muy bonitas, muy bien diseñadas y aprobadas, pero pueden no cumplirse o pueden cumplirse de manera desacertada, y cómo la aplicación real está en la vida cotidiana de los centros de educación, de todos, del día a día, y cómo lo que denominamos técnicamente la cultura escolar es el resultado visible de lo que dicen las leyes, las normas, los decretos, de lo que aportan los métodos pedagógicos nuevos, diferenciados, y sobre todo lo que hacen los profesores. Esa es la clave del éxito de cualquier cultura escolar, y también en el ámbito, lógicamente, de la inmigración, del tratamiento educativo de la inmigración. Por lo tanto, o tenemos profesores bien formados y comprometidos, o si no, no podemos avanzar en este campo. Esa es una de las grandes claves que yo entiendo que tenemos que, sobre todo porque las transferencias educativas a partir del año 2000 están realizadas ya en todas las comunidades autónomas, y no está aquí Santiago Esteban, me dijo que iba a poder venir, pero a última hora por razones familiares. Compartimos en el Consejo Escolar hace ya algunos años pues muchas de estas dificultades, como queríamos a partir de las leyes generales la puesta en marcha de elementos concretos de resolución por ejemplo, del número de inmigrantes que podían ser admitidos en una clase, las enormes resistencias de los empresarios de determinados sectores dentro del Consejo Escolar para que hubiera un mínimo de población inmigrante. Esto ahora nos parece ensoñación, pero fue una etapa muy complicada y muy peleona, precisamente sobre... Uy, madre. Sí. Gracias. Bueno, en último término, es imprescindible
optar por un currículum transversal, inclusivo, intercultural, que yo creo que son conceptos que todos bien manejamos. Y ese currículum necesita elementos de apoyo en la orientación, en el número y calidad de los equipos de apoyo, en las ratios, el número de niños o de adolescentes en los grupos escolares, en las adaptaciones curriculares que hay que realizar. Y aquí sí que hay ya, afortunadamente, bueno, hay sectores todavía muy resistentes de profesores y de administraciones que se resisten a aceptar estos planteamientos integradores, inclusivos, y que tratan de combatir las distintas desigualdades. Decimos que el racismo y la xenofobia merecen respuestas jurídicas, evidentemente, hacia todo tipo de personas y de los niños en especial, pero no es suficiente. Se necesita experiencias positivas de carácter constructivo, preventivo, de integración, desde la escuela infantil a la universidad. Y es preciso destinar una gran atención a la formación de los profesores en este campo. Os sugiero, por ejemplo, uno pensado para la población marroquí, que es la más importante en España, que se ha publicado recientemente, el Manual de Formación en Materia de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, destinado al personal de educación. Estoy hablando de población marroquí. Pero hay que construir e incentivar buenas prácticas inclusivas en muchos maestros, a través del teatro, de los campamentos, del ecologismo. Os sugiero dos lecturas en las cuales pues, hemos intervenido de manera directa. Una es ya de hace algunos años y es la titulada Inmigración y Educación, la intervención de la comunidad educativa. Desde el Consejo Escolar de Castilla y León organizamos en 2003, cuando estaba en ciernes el tema de la inmigración, pero ya estaban generándose nuevas circunstancias, una reunión de todos los consejos escolares de España, y se hicieron reflexiones realmente muy interesantes, muy bonitas en torno a esta cuestión, y se presentaron experiencias ya desde entonces muy interesantes de carácter inclusivo. No he citado otra que también desde el Consejo Escolar de Castilla y León, pues ya en el año 2003 también hicimos sobre este mismo tema. Y una, bueno, aquí titulada Migración, Interculturalidad y Educación, Impactos y Desafíos, que es el resultado de un congreso que organizamos con universidades brasileñas de Costa Rica, de Colombia, en Salamanca hace pocos años, y que se ha publicado en un libro bastante grueso de experiencias inclusivas de inmigrantes, que creo que es realmente interesante. Y luego pues en una revista que luego os voy a citar, publicada en Campinas, en Brasil, las conferencias generales de este congreso aparecen también difundidas en portugués o en español según los casos, y que nos dicen que efectivamente estamos poniendo atención determinados sectores de profesores y de investigadores hacia esta temática. Aunque sea brevemente, no me resisto, con permiso de Aurora, a hacer un comentario breve de una investigación que me ha llevado su tiempo, y que necesita un planteamiento. El artículo que ahí cito, Migrantes, Refugiados y Educación, publicado en esta revista que tenéis accesible en internet, por cierto, Educación Temática Digital, publicada en Campinas en 2021. Bueno, ¿qué queremos decir, qué quiero decir en este caso con este asunto? Cuando se inaugura en todas las universidades el curso académico, y siempre con resonancias clericales, desde el origen mismo de las universidades en la Edad Media, siempre había una primera lección magistral por parte de un profesor, de un catedrático en la universidad, que daba entrada al curso académico. Esto en universidades como la de Valladolid o la de Salamanca, que tenemos ya muchos siglos de vida, pues está completamente asumido de manera natural.
Pero el resto de universidades que han ido apareciendo después, os hablaba de 80 universidades, me parece que son, no, 87 universidades las que en estos momentos, pero hoy en la radio, curiosamente, he escuchado un dato terrible, que vamos a llegar a 100 universidades porque hay en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, en Andalucía, en Madrid, en Extremadura, en Galicia, que están naciendo universidades privadas como hongos, ¿no? Vale, esto es el despiporre total, perdón por la expresión, de lo que es una universidad, pero ganan dinero, malvenden títulos y apaga y vámonos. Y los políticos, o algunos políticos, tan campantes, ¿no? Bueno, todas las universidades prácticamente, yo he analizado desde 1939 hasta ahora, antes en otros trabajos con anterioridad ya lo hice también, he analizado todos los discursos publicados, unos en papel, otros están en digital, es una tarea laboriosa. Es verdad que es un trabajo que tiene distintas dimensiones, no solo dedicado al tema de la inmigración, pero de esa me parecía que el tratamiento técnico de un discurso, siguiendo la línea hermenéutica de Gadamer o de Foucault, que son autores que seguramente os suenan y conocéis bien, y que nos hablan de todo lo que representa el discurso, lo que hay detrás de cada discurso, en las formas, en las expresiones, en la temática, en la parafernalia, en el ceremonial, en todo eso. A veces es más importante incluso que luego lo que dice el mismo contenido, pero también el contenido, ¿no? Entonces, todo lo que es la lógica del discurso puede ser sometido a hermenéutica, a interpretación, ¿eh? Entonces es muy interesante analizar todos los discursos, qué es lo que dicen sobre muchos temas, sea sobre la ecología, que también es un trabajo muy interesante que estamos haciendo, o sea sobre la mujer, o sea sobre la emigración. Entonces, daos cuenta que de los 2.165 discursos que se han pronunciado y he analizado entre 1939 y 2019, habrá otro trabajo posterior, solamente hay 19 lecciones originales, 19 unidades sobre la migración, que versen sobre la migración, aunque son 87 las universidades españolas entonces analizadas, 50 públicas y 37 privadas entonces. Bueno, donde se pronuncian es un número muy escaso, evidentemente, lo cual indica que la emigración no es un problema, una problemática que afecte e interese a quienes son considerados como los prebostes, los referentes principales desde el punto de vista intelectual de todas las universidades. Quien pronuncia una lección inaugural es porque es un catedrático prestigioso que ha sido delegado por el rector para todo ello y elige el tema que quiera, ¿eh? Entonces, solamente se han elegido de ese total 19 autores y autoras. Es un número irrelevante, ¿eh? Entre los 2.165 ejemplares. Y los que ahí aparecen se pronuncian en universidades donde hay una mayor afluencia migratoria. Los dos que hacen relación a Galicia no son los mismos planteamientos que los que hacen ahora a las universidades receptoras, ¿no? De las comunidades receptoras. Los que estudian el caso de la migración gallega es porque hay un movimiento impresionante de migrantes en toda América Latina, como antes hemos comenzado. Bien, las universidades católicas privadas son las que mayor atención prestan al tema. La de Comillas, la de Raimundo Lulio, la de San Jorge, la de Deusto, de jesuitas. Aunque solamente son 223 mujeres las que pronuncian un discurso inaugural, una lección inaugural, el 11% del total. En el caso del tema son el 32% hasta el 2019.
Ya he visto como después también hay otras, por lo tanto cambiarán progresivamente los porcentajes. Bien, por lo tanto, ¿qué nos indican? Algunas de las cosas que nos indican el análisis hermenéutico de estos discursos, que en 80 años, que son los que analizamos en España, ha dejado de ser un país emisor a ser receptor, con problemas y circunstancias muy diferentes, que los que pronuncian el discurso proceden de las ciencias sociales. Y únicamente hay 3 universidades, y son catalanas, las que tratan en este espacio el problema de los refugiados específicamente, que son la Universidad de Lleida, de Lérida, la de Girona, Gerona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, como ya hemos comentado a lo largo de la charla, sobran las consideraciones finales que quedan ahí. En todo caso, que resumen de lo que acabamos de indicar. Disculpa por haberme extendido un poco más de la conversación. Tiene que irse a Salamanca y entonces hay preguntas, pero vamos a ver si lo podemos hacer pronto. Únicamente no me he dado cuenta o no he entendido bien, dentro de las conferencias inaugurales ha dicho el 11% de mujeres. El 11% de las conferencias que se han... Desde 1939 a 2019. Exactamente, o sea, de los 2.165, Sí. solamente han sido pronunciadas por mujeres 223. El 11%. Pero luego las cifras de las que en el tema de migración han sido pronunciadas, de los 19, son 6, es decir, el 32%, lo cual es un indicador de mayor sensibilidad, mayor preocupación, con mayor dedicación, porque las catedráticas que han hablado sobre el tema de la migración vienen trabajando lógicamente sobre esta temática, sean la Universidad de Castilla-La Mancha, la de Huelva, la de Murcia, etc. ¿Hay una palabra? Sí, vale, bueno, agradecerte esta descripción histórica casi, esta descripción histórica hasta la actualidad. Y como veo que te has mojado en 2 transparencias, pues te voy a llevar a la actualidad, porque yo creo que en Valladolid se vive una actualidad muy concreta y en Castilla y León se vive unas circunstancias muy concretas. Hablas de la clase política, hablas también de que ciertos partidos, que esa transparencia no nos ha dado tiempo a sacarle una foto, pero había que haberla sacado una foto, que ciertos partidos están utilizando, bueno, por la inmigración como herramienta o como una lanza hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, en el caso de Castilla y León, que tenemos en la Junta de Castilla y León un partido político claramente xenófobo, ¿vale? Desde la perspectiva tuya, ¿qué posibilidades crees que tenemos la sociedad civil, ONGs, asociaciones, entidades colaboradoras, de desacreditar esas opiniones que están utilizando y que tienen los micrófonos y los medios de comunicación a sus servicios? ¿Cómo crees que realmente tendría que actuar la sociedad civil? Pues denunciando, organizándonos para dar respuestas alternativas, haciendo que se cumpla la legalidad vigente. La ley no es xenófoba en términos generales, poniendo en marcha experiencias que demuestren que los emigrantes no son asesinos, no son gente de cuidado, sino que son gente pobre, que han venido aquí porque no les queda más remedio y que tienen los mismos derechos porque son ciudadanos del Estado español que cualquier español, y por lo tanto nada de exclusiones ni sanitarias, ni de servicios sociales, ni de tipo educativo. Esto hay que combatirlo, sea Vox, sea Le Pen en Francia, sea Meloni o Salvini en Italia, donde sea, las actitudes despectivas, xenófobas y militantes contra los derechos básicos de las personas, hay que corregirlas y combatirlas como podamos, bueno, con nuestras respuestas también político-electorales, pero con nuestra convicciones políticas de ciudadanos de a pie, que tenemos que ser capaces de ir tejiendo redes distintas, alternativas, de denuncia y de construcción de espacios alternativos, distintos. No queda otro remedio. Y claro, pues también combatiendo desde las instituciones políticas, desde los
mismos ayuntamientos aquellas fuerzas que no comparten esas posiciones, o desde la Junta de Castilla y León, o desde el Estado, desde el Parlamento, por supuesto. Es todo un conjunto, pero no podemos delegar solo en los considerados como políticos profesionales. Todos tenemos una dimensión política profunda, radical, y tenemos que ser responsables, claramente responsables de nuestras condiciones y de nuestros compromisos, o de la falta de compromiso que hacemos en este territorio, que es muy frágil y que solo va a ir creciendo y se va a ir acentuando. En el caso de Castilla y León y de Valladolid y de Salamanca y de Castilla y León estamos ante una problemática tan aguda como la que antes he mencionado, que se produce en pueblos de Valencia, pueblos, ciudades ya, o de Murcia o de Barcelona, pero todo va a ir creciendo, va a ir engordando. En esto, como anunciaba al principio, Castells hicieron desde su informe La era de la información, bueno, pues muchos aspectos que se han ido luego manifestando en el orden mundial, en la globalización, estaban ya bien analizados hace más de 30 años. Y uno de ellos, que va a ser crítico, es crítico en el siglo XX, es el tema de la inmigración, de los refugiados, de la inmigración. Hay que dar respuesta a este tipo como podamos, en la medida que podamos, con nuestros medios, y siempre teniendo presente que tenemos que trabajar desde códigos formativos, desde códigos de valores alternativos, a través de la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros universitarios, porque hay de todo, cuidado. También en la universidad nos podemos encontrar de todo, nos encontramos. Vale. Oye, lo que habéis dicho que nos ha dado tiempo no importe mucho, porque se está grabando esto y se va a poner en la página web de la Coordinadora de ONGs. Ya avisaremos cuando esté, pero bueno, aquí nuestro cámara Martín. ¿No? ¿Lo has grabado? Bueno, pero has grabado la voz. Vale. A ver, hay otra palabra, y si tenéis alguna más, otra, dos, bueno, pues yo creo que mejor hacemos las dos, porque luego tiene que marcharse pronto. Usted primero. Tercera. Esto de las migraciones ha sido una constante en la humanidad desde que existe, y generalmente ha sido la pobreza. La gente, los seres humanos se han trasladado a vivir a un sitio mejor siempre, eso ha sido siempre. Ahora lo que tenemos nuevo es otra cosa, nuevo, o sea, es un asunto nuevo. Desde el año 1900 para acá, había 1.600 millones de personas en el mundo. De 1.600 para acá, solo en 124 años, hemos aumentado en 6.400 millones más. Somos 8.000 millones. Se está desplazando la gente, como antes, pero a zonas ya muy pobladas. Entonces, la superpoblación del planeta va a ser un problema. Las agencias para el medio ambiente de las Naciones Unidas prevén, según sus cálculos, que al final de este siglo habrá entre 11.500 y 12.000 millones de personas en el mundo. Gestionar los movimientos sobre esa cantidad de población será un problema. Será un problema. Porque estamos destruyendo el planeta. El cambio climático del que no se habla, se está destruyendo el planeta, y eso conlleva migraciones masivas de las zonas tropicales hacia el norte. Y en el norte estamos nosotros. Entonces vamos a ver cómo nos enfrentamos a problemas de esa envergadura. Habrá que hablar, que tampoco se habla, de que el 1% de esos 8.000 millones que somos ahora tienen el 99% de la riqueza, o sea que son tan ricos el 1% como el 99% restante. Pues para comer todos y tener todos zapatos habrá que empezar por repartir, porque si no vamos a tener que andar descalzos muchos, y eso no está bien. Dos preguntas muy cortitas. La primera tiene que ver el concepto de interculturalidad que está presente en el área educativa. Incluye ir más allá de la integración, es decir, incluye
la posibilidad de que el otro también está de alguna manera haciendo aportes culturales, etcétera, dentro del sistema educativo. ¿Sí o no? Claro, esa es la interculturalidad. O es inclusiva o si no es otra cosa, no es interculturalidad. Porque el otro puede ser multiculturalidad o puede ser asimilación, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de inclusión, donde quienes se integran también aportan y todos nos enriquecemos. La segunda, muy cortita también, es hay una categoría que quizás yo no la he visto reflejada directamente, y es el tema de la migración de retorno, ya sea que es una migración en algunos casos muy sui generis, que no necesariamente está vinculada con el tema de la pobreza, puede estar vinculada en caso de los antiguos refugiados, por decirlo así, por el exilio, están retornando, o por razones políticas, o por lo que sea. ¿Hay alguna idea sobre la cuantía y las características de ese tipo de migración de retorno y que de alguna manera a veces se incorporan esas categorías y sufre de algunas de esas expresiones, vamos a decir, de actitudes? ¿Hay alguna? Espera, sí, falta otro. Y luego contestas todo porque nos vamos. Respecto a la pregunta que hacía el compañero de qué podemos hacer la sociedad en relación con la emigración, con los refugiados, etc. Yo creo que dos cosas son muy importantes a este respecto. Una es combatir la falta de concienciación que existe en mucha gente, y estoy pensando ahora en el mundo rural, respecto a la conveniencia de que vengan personas refugiadas a España. Respecto a la conveniencia o respecto incluso a que vengan, simplemente. O sea, tú preguntas a una persona del pueblo, así generalmente, y cuando le dices la palabra refugiado o emigrante, hacen un gesto un poco raro. Dicen, que van a venir, que nos van a... O sea, entonces yo creo que ahí hay que concienciar a pleno pulmón. ¿Y quién les tiene que concienciar? Evidentemente todo el mundo que pueda, claro. Pero yo pienso que hay asociaciones en el mundo rural que no hacen nada, por otra parte, solamente hacen la merienda del año para consumir el poco dinero que le da la Diputación, y punto. Bueno, pues ahí yo creo que la universidad y los agentes educativos más concienciados deberían de concienciar a su vez a ese tejido social para que sean capaces de decir, señores, esto es importante, vamos a hacer un estudio, vamos a profundizar, vamos a decir que los emigrantes no son malas personas, no vienen a ponernos al tarro, no vienen a quitarnos el trabajo, etc. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que ya los partidos políticos y la política en general, a mayor grado cuanto más mejor, debe de tener una idea de que el mundo se gobernaliza, oiga la palabra, de una manera global, es decir, tenemos una gobernanza que mire al mundo y no solamente a cada nación individualmente considerada, sino que mire al mundo como unidad. Si no vamos por ese camino, a la postre nos comeremos unos a otros. Lo que pasa es que tenemos el riesgo de ver en esta última expresión que has utilizado, el mundo global, ese es un código que maneja perfectamente el neoimperialismo, porque les interesa efectivamente ser todo lo global, es todo lo, pero la globalidad entendida como elementos inclusivos, integradores, eso es otra cosa. Claro. Pero cuidado con las palabras globalización, porque eso está en el orden del día y eso corre determinados riesgos. Y luego, en relación, yo no conozco estudios explícitos de retorno ni de población brasileña ni de población ecuatoriana. En el caso de los republicanos españoles, bueno, son, y sobre todo procedentes de intelectuales, sí que hay